El 25 de enero de 2012, el mundo del cine argentino se sumió en la tristeza con la pérdida de Leonardo Fabio, un ícono cuyas películas capturaron el corazón del público. A lo largo de su carrera, Fabio supo narrar historias que reflejaban la esencia misma de la vida, conectando con sus espectadores a un nivel emocional profundo. Pero, ¿qué misterios se ocultan tras su exitosa carrera? Recientemente han surgido nuevos testimonios y revelaciones sobre su vida personal y su relación con su hijo Pedro, quien también dejó una marca en el mundo del arte antes de su trágica partida. ¿Qué secretos han salido a la luz y por qué son tan importantes para entender su legado? Prepárate, porque estás a punto de descubrir información sorprendente sobre un maestro del cine que ha dejado una huella imborrable. Desde sus inicios, Fabio enfrentó una infancia difícil. Nació como Fuad Jorge Yuri y creció en el seno de una familia de inmigrantes sirio-libaneses. Su padre, Jorge Yuri Atrach, los dejó cuando él y su hermano, Jorge Suair Yuri, eran apenas unos niños. Esto dejó a su madre, Laura, como la única responsable de su crianza. Laura, escritora y dramaturga de radio, luchó para sacar adelante a sus hijos en un ambiente austero y, en ocasiones, hostil. Fabio recordaba su educación interrumpida, mencionando que solo llegó hasta cuarto grado y que su hermano apenas completó el tercero. Al llegar a Buenos Aires, enfrentaron el desafío de adaptarse a una sociedad que les resultaba ajena, y esta experiencia de marginalización lo influenció profundamente en su obra. Solo puedo escribir sobre los excluidos y los criminales, decía, aludiendo a su rechazo a una clase media que percibía como opresiva y sofocante. Criado en Luján de Cuyo, un lugar de valores rígidos y conservadores, Fabio pronto comenzó a desafiar las normas impuestas. Esa rebeldía se convirtió en una fuente de inspiración que impregnaría sus películas, donde los personajes muchas veces enfrentaban una mediocridad y represión que reflejaban su propia lucha por escapar de las limitaciones de su entorno. Su vida temprana estuvo marcada por la pobreza y un sentimiento de impotencia, y aunque en algún momento soñó con ser sacerdote, descubrió rápidamente que su carácter salvaje y su espíritu libre no encajaban en ese camino. Alistado en el ejército en un intento de encontrar su lugar, Fabio terminó viviendo una experiencia humillante al verse obligado a pedir limosna en la estación Retiro en Buenos Aires. Estos episodios de su juventud, lejos de quebrarlo, lo hicieron aún más fuerte y marcaron su visión sobre la injusticia social. Su madre, mientras tanto, trabajaba en la radio y le conseguía pequeños papeles dándole un vistazo al mundo artístico. Sin embargo, su tiempo en los internados fue difícil. Con frecuencia escapaba o era expulsado debido a su comportamiento rebelde, y llegó a pasar un tiempo en prisión por pequeños robos, experiencias que más tarde nutrirían la profundidad de sus personajes y de su narrativa. Eventualmente, Fabio se trasladó a Buenos Aires y comenzó a trabajar en telenovelas. En un momento crítico, cuando tenía 17 o 18 años, su madre le dio el papel principal en una radionovela, un paso que él describió como salvador. Si no empezaba en la radio, habría terminado en el crimen, porque no sabía qué hacer con mi vida. Estas palabras, recogidas en una entrevista para el libro de la periodista Florencia Halfon, reflejan cómo el arte lo rescató de un destino sombrío y lo llevó hacia una carrera llena de pasión. A pesar de las adversidades, Fabio conservaba recuerdos de su niñez en Luján de Cuyo que, aunque difíciles, también tenían destellos de felicidad. Comentaba que había sido más feliz en su infancia rural que muchos niños de la ciudad, destacando cómo encontraba alegría en lo simple, a pesar del hambre y la pobreza. Esta capacidad de hallar momentos de gozo en medio de las dificultades se convirtió en un tema central en su obra, donde la resiliencia humana se eleva por encima de las adversidades. Fabio creía en la importancia de mostrar a los niños un mundo más allá de sus propias experiencias inmediatas, llevándolos a descubrir la belleza y alegría que la vida puede ofrecer. A pesar de enfrentar dificultades, la pasión de Leonardo Fabio por el cine se fortaleció, en gran parte gracias al apoyo incondicional de su madre, quien lo motivó a incursionar en la actuación y le consiguió pequeños papeles en la radio de Mendoza. Estas experiencias tempranas le abrieron la puerta al mundo cinematográfico, donde comenzó a labrar su propio camino.
Su primera película significativa, Crónica de un niño solo, de 1964, reflejaba las luchas de su infancia y fue recibida con aclamación crítica, consolidándolo como un talento emergente. El éxito inicial lo llevó a dirigir en 1967 El romance del Aniceto y la Francisca, protagonizada por Federico Lupi, Elsa Daniel y María Banner. Esta obra, considerada una de las más destacadas del cine argentino, mostraba la singular narrativa y la visión artística de Fabio. Sin embargo, a finales de la década de 1960, el panorama del cine argentino empezó a cambiar drásticamente. En 1969, Fabio lanzó El Dependiente, basada en un relato de su hermano. Lamentablemente, esta obra fue clasificada como exhibición no obligatoria por el Instituto Nacional de Cinematografía, lo que implicó que no contaría con apoyo oficial, afectando así la financiación de su carrera. Ante estos obstáculos, Fabio dio un giro sorprendente hacia el canto profesional, una decisión que le permitiría financiar sus futuros proyectos cinematográficos. Su primer álbum, Fuiste Mío un Verano, lanzado en 1968, incluía temas como el exitoso O quizás simplemente le regalo una rosa. Este álbum lo catapultó al escenario internacional, llevándolo al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Su popularidad como cantante creció, permitiéndole sustentar sus esfuerzos en el cine. Sin embargo, en la cúspide de su éxito musical, Fabio decidió regresar a la dirección, volcando toda su energía en su próximo proyecto, Juan Moreira, de 1973, que se convirtió en una de las películas más vistas de la historia del cine argentino. Justo cuando su carrera florecía, una tragedia golpeó al país. El golpe militar de 1976 sumió a Argentina en una dictadura brutal. Fabio se encontró en una situación precaria, enfrentando la censura y la represión, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de exiliarse. Durante casi 2 años recorrió América Latina junto a su familia, estableciéndose en Pereira, Colombia, donde continuó interpretando su música y realizando giras. A pesar de los desafíos del exilio y la añoranza por su tierra natal, Fabio canalizó estas experiencias en su arte, impregnando su trabajo de un profundo sentimiento de pérdida y nostalgia. Con el retorno de la democracia en Argentina, Fabio regresó en la década de 1980, retomando su carrera cinematográfica después de una pausa de 17 años. Estrenó la exitosa biografía Gatica, el mono, y luego el ambicioso documental de 6 horas, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Su espíritu resiliente brilló mientras se adaptaba al cambiante panorama del cine argentino, culminando su carrera con su última película, Aniceto, en 2008, un remake musical de El romance del Aniceto y la Francisca, reinterpretado como un drama inspirado en el ballet. La historia de amor entre Leonardo Fabio y María Banner se convirtió en una de las más icónicas del cine argentino. Sus caminos se cruzaron por primera vez en 1957 durante el rodaje de El secuestrador y se reencontraron en 1959 trabajando en La ardiente oscuridad. Fue en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata donde su romance realmente floreció. Fabio, cautivado por Banner, le confesó una pequeña mentira al afirmar que ya era un director listo para filmar su primera película. Este pequeño engaño, nacido de una profunda atracción, consolidó su conexión y ambos compartieron un amor profundo por el cine. Fabio, con apenas 21 años y conocido por su personalidad explosiva, contrastaba fuertemente con Banner, quien, a sus 24 años, era un intelectual que lidiaba con las secuelas emocionales de una relación con Sergio Renán. Su química era innegable, especialmente en El secuestrador, donde las escenas apasionadas dejaron una impresión duradera en Fabio, quien en alguna ocasión confesó que llegó a emocionarse profundamente durante un momento especialmente intenso. A medida que Fabio y María comenzaron a compartir su vida juntos, su relación tomó una nueva dirección. La influencia de Banner en Fabio fue profunda. Ella le presentó la música de Vivaldi y el vasto mundo de la literatura. Aunque Fabio apenas tenía educación formal, su genio autodidacta lo llevó a descubrir un talento intuitivo que, más tarde, quedaría plasmado en la película Crónica de un niño solo en 1965, marcando su debut como director.
Con Banner a su lado, también dirigió El romance del Aniceto y la Francisca, y juntos dieron la bienvenida a 2 hijos, Luis y Leonardo, fortaleciendo su vínculo familiar. Sin embargo, las crecientes presiones comenzaron a afectar su relación. Mientras Fabio trabajaba en el guión de Juan Moreira, sufrió una crisis personal que culminó en una sobredosis de tranquilizantes. En ese tiempo, la pareja vivía entre Montevideo y Santa Fe y la tensión se volvió insoportable. Eventualmente decidieron separarse, dejando a Fabio profundamente afectado. En su dolor, encontró refugio en la música y compuso Ella ya me olvidó, una canción impregnada de anhelo que resonó profundamente con el público desde su lanzamiento en 1968. Mientras Fabio lidiaba con el desamor, María se refugió en la atmósfera bohemia de la escena hippie, donde conoció al modelo yugoslavo Marian Sin. Sin embargo, esta relación terminó abruptamente, sumiéndola en una depresión profunda que la llevó a buscar ayuda en una clínica. Fabio también encontró consuelo en la actriz Elsa Daniel, a quien dedicó la canción El Cita, aunque ella también enfrentaba sus propias dificultades tras su ruptura con el director Rodolfo Kuhn. El destino volvió a intervenir en septiembre de 1967, cuando Fabio conoció a Carola Layton en un café en Buenos Aires. Su conexión fue instantánea y esa misma noche sellaron su destino juntos. Carola le dio 2 hijos más, Nicolás y María Salomé, y fue su apoyo durante los tiempos difíciles, incluyendo los años marcados por la censura y la represión política. Después de la dictadura militar, Fabio volvió triunfante al cine con Gatica, El Mono, en 1990, considerada su obra maestra. Aunque ocasionalmente cantaba, prefería la tranquilidad de su hogar al que llamaba su búnker en la calle Pasteur. En 1993, Fabio y Carola se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de sus hijos. Mientras tanto, María Banner enfrentaba sus propias dificultades. Su carrera experimentó altibajos y aunque intentó mantenerse activa en el cine y la televisión, nunca volvió a alcanzar el éxito de sus primeros años ni logró igualar la carrera de su hermana, Norma Leandro. Su vida personal también estaba marcada por la violencia de la AAA, un grupo de extrema derecha que la amenazó de muerte, obligándola a huir a España en 1974. Allí encontró refugio junto a otros exiliados argentinos como Héctor Alterio. Tras la restauración de la democracia en 1983, regresó a Argentina y reconstruyó su carrera en producciones de cine y televisión. Además, comenzó a escribir guiones, aunque estos nunca llegaron a materializarse. Para Fabio, la espiritualidad siempre fue una fuente inagotable de inspiración. Profundamente religioso, aunque no atado a dogmas, creía que Dios le enviaba sus ideas para el cine. Dios te dicta tus películas, solía decir. Fabio explicaba que esta inspiración divina no era como recibir instrucciones exactas, sino más bien un sentimiento que surgía cuando se encontraba en silencio y en paz. Este momento de claridad era su toque de Dios, y aunque otros lo veían como una inspiración nerviosa o una vibración creativa, para Fabio era una chispa única que le permitía crear. Fabio creía que aunque muchos anhelen alcanzar la grandeza, como el icónico Akira Kurosawa, es Dios quien finalmente traza nuestros caminos. Comentaba que encontrar a alguien con talento es algo maravilloso, pero es aún más inspirador hallar a alguien que elige un camino que acompaña la vida. A menudo evitaba juzgar las obras de sus colegas, asegurando que cada quien vuela tan alto como sus alas se lo permiten. Sin embargo, mostraba una crítica particular hacia aquellos que, habiendo escogido una vocación equivocada, se aferraban a ella tercamente. Para él, no había nada más desalentador que una persona obstinada que se aferraba a una misión que no le correspondía. Para Fabio, el arte era una forma sagrada de creación, una manifestación de lo divino. Consideraba que el arte, en su pureza, era quizás la forma más cercana a Dios, pues se basa en la creación. Reflexionaba que buscar a Dios era similar a buscar la verdad artística, un enigma que se revelaba poco a poco, como si Dios estuviera en todas partes, sin distinciones entre una cosa y otra. Entendía esta búsqueda como un viaje interminable, una travesía que nunca llegaría a completar. Afirmaba que había que buscar a Dios con plena razón, pero advertía que uno podía perderlo antes de hallarlo.
Con el paso de los años, Fabio adquirió una nueva perspectiva sobre la vida. Solía observar a grupos de niños y notar que ahora parecían más jóvenes, aunque admitía que era él quien estaba envejeciendo. Este cambio de perspectiva le generaba alegría. Se sorprendía de lo lindos que le parecían, gritando como pequeños cachorros. También tenía un profundo anhelo de conexión y compasión. Cuando le preguntaban si hablaba con Dios o si buscaba algo de Él, respondía que si había algo que le pedía a Dios, era poder amar aún más a las personas, especialmente a aquellos que no tienen voz. Su enfoque de la vida estaba profundamente enraizado en el amor, un sentimiento que reconocía como desafiante. El amor siempre me ha costado muchas lágrimas, confesaba. Al reflexionar sobre la muerte, planteaba una pregunta conmovedora. ¿Es la muerte también una cuestión de amor? Si es así, ¿por qué le tememos? No temía la muerte en sí misma, pues la entendía como parte del ciclo natural de la existencia. Decía que en la historia de la humanidad y de la Tierra hay más muertos que vivos y que, por tanto, la muerte no le asustaba en absoluto. Lo que realmente le inquietaba era la humillación que podía traer el dolor, reconociendo que el sufrimiento podía llevar incluso a la traición. Para Fabio, la tentación era una parte intrínseca de la experiencia humana. Consideraba que la forma en que uno manejaba estos impulsos en su conciencia podía acercarlo a Dios o alejarlo de Él. Aseguraba que todos enfrentamos tentaciones y que la verdadera prueba de carácter residía en cómo se respondía a ellas. No somos ángeles, recordaba, reconociendo las complejidades de la naturaleza humana. En sus reflexiones, Fabio veía a Dios como un misterio lleno de amor y afirmaba que sin este amor divino, la creación no habría sido posible. Para él, el amor y la fe eran misterios, entrelazados, que primero contemplaba en el amor y luego en Dios, en todos los aspectos de su vida. Leonardo Fabio ejemplificó una fe inquebrantable, hallando a Dios en el arte, el amor y en la compleja red de la experiencia humana. Su vida fue testimonio del poder de la creencia y de la incesante búsqueda de significado en un mundo lleno de retos. Sin embargo, en sus últimos años, Fabio enfrentó una lucha constante contra una enfermedad que afectó gravemente su salud. Pese a varias hospitalizaciones en los meses previos a su muerte, los informes de sus médicos seguían siendo vagos, lo que dejaba a sus seguidores y seres queridos en constante preocupación. Al principio se especulaba que Fabio padecía polineuritis melamin, una condición relacionada con la hepatitis C crónica. Algunos insistían en que en realidad se trataba de hepatitis B, mientras que otros sugerían un trastorno nervioso. Sin embargo, el rumor más persistente insinuaba un diagnóstico mucho más severo: cáncer. La polineuritis afectaba sus músculos, provocando una pérdida progresiva de sensibilidad, un estado que Fabio enfrentó con valentía. A pesar de sus limitaciones físicas, mantenía un espíritu resiliente y optimista, compartiendo palabras que inspiraban a todos aquellos que lo rodeaban. Una vez comentó que sería un dolor si mi alma doliera. Mantenía su fortaleza espiritual intacta incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallarle. Su estancia en el sanatorio Anchorena generó una gran preocupación entre sus admiradores, ya que el centro médico se mantenía en silencio sobre su estado de salud. Su médico solo ofrecía actualizaciones cuando había alguna mejoría, lo cual se hacía cada vez menos frecuente. El visible deterioro de Fabio en su último año de vida llevó a muchos a especular que podría estar padeciendo un cáncer severo, una enfermedad que finalmente no logró vencer. A menudo se le veía usando un pañuelo en la cabeza para ocultar su calvicie, lo que avivaba los rumores sobre su salud. Sin embargo, la realidad era que Fabio sufría principalmente de hepatitis C crónica. Esta revelación añadió una dimensión trágica a su situación, ya que sus fans lamentaban la pérdida de un artista brillante que había enriquecido al mundo con su música y sus películas. El 5 de noviembre de 2012, el meticuloso cantante y cineasta falleció de neumonía en Buenos Aires, a los 74 años, marcando el final de un capítulo significativo en el cine argentino. Su partida dejó un legado artístico que resonó profundamente entre sus seguidores y colegas. El impacto de Leonardo Fabio en la vida de su hijo, Pedro Leonardo Yuri, nacido de su matrimonio con la actriz María Banner, también dejó una huella profunda.
Pedro, quien heredó el talento artístico de su padre, buscó construir su propio camino en el mundo de la música y el cine. En los años 80, Pedro se hizo un nombre en la escena musical argentina, grabando baladas románticas bajo el sello Micrófono. Canciones como Un sábado más, La balada que empieza y Me enamoro de ti, se volvieron clásicos de la radio y la televisión, mostrando su carisma y talento. Su carrera musical floreció en paralelo a su incursión en la actuación, apareciendo en películas como Bodas de Cristal, 1975, Las vacaciones del amor, 1981, Abierto día y noche, 1982 y Ciudad oculta, 1986. La vida de Pedro, sin embargo, tomó un giro oscuro cuando participó en la Guerra de Malvinas en 1982. Las experiencias devastadoras que vivió en el conflicto dejaron en él una profunda marca. Según el blog Leonardo Fabio Colombia Fan Club, el trauma y la depresión lo condujeron a una dura lucha con el abuso de sustancias. A pesar de estos desafíos, Pedro perseveró y continuó su educación en Derecho, sin abandonar sus inquietudes artísticas. En una entrevista sincera en el programa de Anabela Ascar en Crónica TV, transmitido el 20 de agosto de 2013, Pedro compartió su historia, iluminando las dificultades que enfrentó y las decisiones que dieron forma a su vida. Su relato tocó los corazones de muchos al revelar la complejidad de sus luchas personales y su inquebrantable pasión. Lamentablemente, Pedro Leonardo Yuri falleció en marzo de 2023, dejando un legado de creatividad y resiliencia. Es recordado con cariño por sus amigos y colegas, quienes valoran el tiempo compartido con él. Al reflexionar sobre su vida, es evidente que no solo estuvo marcada por la influencia de su padre, sino también por sus propias batallas y triunfos, y el espíritu indomable que lo acompañó hasta el final. Su historia sirve como un emotivo recordatorio de los desafíos que muchos enfrentan mientras buscan su propio camino y del poder duradero de los lazos familiares en la formación de la identidad. En homenaje al legado de Leonardo Fabio, en 2023 se inauguró una monumental escultura en su honor en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. Esta imponente estructura de 4.8 metros de altura, donada por la Asociación General de Directores de Cine y Audiovisual, fue celebrada por cineastas, músicos y dignatarios, incluyendo al ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, y al ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique Avogadro. La escultura, creada por el talentoso escultor y director audiovisual Eric Davidson, encapsula la profunda conexión de Leonardo Fabio con el cine y la música. Desvelada bajo una ligera llovizna, la estatua atrajo a una multitud de admiradores que se reunieron para rendir homenaje al emblemático director en el 10º aniversario de su fallecimiento. Durante la ceremonia, el ministro de Cultura, Tristan Bauer, describió a Fabio como una figura ejemplar, destacando su resiliencia durante la dictadura militar y enfatizando cómo sus películas y canciones continúan resonando entre las nuevas generaciones. Además, Bauer destacó la exposición inmersiva dedicada a Fabio en el Centro Cultural Kirchner, un testimonio del impacto duradero que tuvo en la cultura argentina. Por su parte, Enrique Avogadro aclamó a Fabio como uno de los más grandes exponentes de la cultura nacional, mencionando el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires como un reflejo de su legado. Entre los presentes se encontraban el cineasta Eduardo Pinto, el director de programación del Festival de Mar del Plata, Pablo Conde, y Nicolás, el hijo de Fabio, quien compartió su emotiva reacción al ver la estatua. Nicolás expresó que la escultura realmente captura el espíritu de su padre, comparando su proceso creativo con el de un panadero amasando pan y admirando cómo se representa a su padre con una musa susurrando la inspiración al oído. Ubicada en la intersección de las avenidas Vera y Corrientes, la estatua muestra a Fabio con una bufanda clásica, una guitarra al hombro y un megáfono en la mano. Eric Davidson reveló que la idea de la escultura le llegó de manera personal, ya que sentía una fuerte conexión con Fabio, incluso nombrándose a sí mismo Eric Leonardo en honor al director. Para el modelado, Davidson reclutó a los bailarines Natalia Pelayo y Hernán Piquín, quienes protagonizaron la película de Fabio Aniceto en 2008. Piquín interpretó a Fabio, mientras que Pelayo encarnó a la musa, capturando la esencia de su colaboración artística a través de la danza.
Reflexionando sobre su tiempo con Fabio, Piquín recordó su generosidad y respeto por cada miembro del elenco y del equipo, afirmando que siempre pedía todo con un por favor antes de cada oración y un gracias al final. Pelayo compartió sentimientos similares, expresando su gratitud por las valiosas lecciones que aprendió al trabajar con él. Mientras celebramos las increíbles contribuciones de Leonardo Fabio al cine argentino y el impacto duradero que tuvo en quienes lo rodeaban, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Cuál es tu película favorita de él? Si disfrutaste este video, por favor, dale like y suscríbete para más historias que celebran los legados de artistas notables.